Descomposición rectangular y vectores unitarios. Entonces empezamos de ahí. Nosotros ya tenemos un conocimiento más o menos claro, pero aclarando que un vector puede descomponerse en muchos vectores. Un vector, por ejemplo, acá el vector A, puedo descomponerlo en dos vectores. Puedo descomponerlo en tres vectores. Y así sucesivamente. Puedo descomponer en 4, en 5, pero hay un criterio especial para descomponer. También puedo descomponerlo en el eje cartesiano. Entonces, descomponiendo en el eje X y en el eje Y, eso tiene su nombre. Eso es un caso especial de la descomposición de vectores. Es un caso particular denominado descomposición rectangular, porque se descompone en el eje X y en el eje Y. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, vamos a visualizar eso. Entonces, componentes rectangulares en el plano. Tengo el vector A. Entonces, este vector A, lo que voy a hacer es descomponerlo en el plano cartesiano, ¿no? En el plano cartesiano se le va a descomponer en el eje X y en el eje Y. No de esa manera. Pues aquí está en el eje X. Pues estos dos vectores de azul se van a descomponer. O sea, el A se va a convertir en esos dos de azul. El A ya no va a existir, sino va a existir esos dos de azul. Pero se está descomponiendo en el eje X y en el eje Y. Un poquito checo, de hecho, ya. En el eje X y en el eje Y. Ahí está. Y este vector que está en el eje Y, un poco, se me desvió un poquito, vamos a borrarlo esto. Este que estaba aquí, para que se vea mejor, se traslada aquí, bueno, para que esté justamente en el punto de aplicación. Pero este vector aquí normalmente se lo deja para poder hallar cada uno de ellos. La demostración que se usa es una demostración, puedes utilizar geométrica, pero en este caso cuando tú trabajas con variables, la geometría ya no puede hacer mucho. Entonces entra a tallar la trigonometría. Entonces en trigonometría hay un método, una forma que te he enseñado, se llama en resolución de triángulos, ¿no? Que se llama, a ver, quiero, el truquito, ¿no? El truquito es quiero sobre lo que tengo. Y así encuentras la razón trigonométrica. Entonces, imagínate que yo quiero este lado. Entonces, si yo quiero este lado es cateto opuesto. Y tengo de dato el que tenía al inicio, el vector A. Y tengo de dato la hipotenusa. Cateto opuesto, hipotenusa, eso es función seno. Entonces, de acuerdo a trigonometría, este vector A se vuelve a copiar y se pone la razón trigonométrica que te ha salido. Entonces sería A seno de θ. Es así que se encuentra el tamaño del vector que está en el eje Y. ¿Ve? Entonces, el vector que está en el eje Y es A seno de θ. ¿Cómo lo estamos desarrollando? Trigonométricamente. Y ahora, si tú quieres encontrar el otro sería con respecto, sería cateto adyacente ahora, ¿no? Entonces, el otro ahora sería cateto adyacente. Entonces, el que quiero ahora va a ser cateto adyacente. Entonces, cateto adyacente es el que quiero. Y tengo de dato hipotenusa. Y entonces, ¿eso qué función es? Eso es coseno. Pero, ¿qué dice en trigonometría? Ese dato que tú tienes, vuelves a copiar ese dato y pones la razón que te ha salido, ¿no? Coseno de la. Es así como se obtiene el vector en el eje X, que sería A coseno de T. Entonces, ve, te das cuenta. Entonces, cuando tú descompones rectangularmente, entonces incluso trigonometría, geometría, ya puede entrar a tallar, ¿ve? Se hace más fácil.
Pero si descomponemos por descomponer, ahí va a estar difícil hallar cada uno de ellos. ¿Ve? Muy bien. Entonces, de ahí podemos observar que los componentes AX y AY, los vectores, no se llaman proyecciones o componentes, pero vectorialmente se llaman vectores componentes de A. Y no olvidarse que el vector A, este vector A, es la suma de estos dos vectores. El más el es A, obviamente, porque el A ya deja de existir, ahora se ha convertido en estos dos, ¿no? Obviamente. Bueno, algo más para aclarar. Entramos a vectores unitarios. ¿Qué dice más o menos? Que todo vector tiene un vector unitario. Este vector unitario tiene ciertas características que más o menos ya debes conocerlo, pero para expresar un vector, ahí está un vector, el vector A vectorialmente, todo vector A con flechita es igual al tamaño del vector más el vector unitario. Entonces, de esa manera se encuentra el vector. Ahora sí, que esto es un poquito más complejo, pero no difícil. Más completo el vector. Entonces, antes de estudiar el vector, ¿no? El vector A, vamos a estudiar esta componente que nos falta entender, que son vectores unitarios. Entonces, vector unitario. Primer lugar, el vector unitario, todo vector unitario, su tamaño es 1. No te olvides, todo vector unitario, su tamaño es 1. Y ahí se le representa en forma general con una U, ¿no? Una U con una flechita. Y su tamaño de ese vector es 1, no te olvides. El vector unitario está en cualquier vector. En todo vector, por ejemplo, este es el vector A, ahí lo vas a encontrar el vector unitario. Todos tienen el vector unitario. Ahí lo tienes, ¿ves? Entonces, todo vector tiene el vector unitario. Ahora, si tú quieres hallar el tamaño, no te interesa el vector unitario. Pero si tú quieres hallar el vector A, sí te interesa el vector unitario. Entonces, el vector unitario va a ser igual al vector entre el módulo del vector. Esto de aquí pasa a multiplicar, entonces el vector A sería vector unitario por el módulo del vector. ¿Qué más? Ya esto es un poquito avanzando. ¿Qué más, profesor? Que el vector unitario obviamente es paralelo al vector. Cuidado con eso. Si este vector es así, cuida el vector, lo dibujas. Para otro es paralelo a ese vector. Muy bien. Vamos a ver ahora los vectores unitarios en los sistemas de coordenadas, ¿ya? Los vectores unitarios en el sistema de coordenadas. Primero, en el plano cartesiano, en el eje X y Y. En el plano cartesiano, en el eje X y Y, en el eje X está el vector unitario Y. ¿Y esto es qué plano es? Este es el espacio cartesiano, ¿no? Y en el eje X está el vector Y, ahí lo tienes. En el eje Y está el vector J. Ahí está ya. Entonces, en el eje X ya no es el vector U. ¿Ves? U es en general, pero X ya tiene su vector propio, que es Y. Y ya tiene su vector propio unitario, obviamente que es J. Ahora, en el espacio cartesiano, obviamente esto no cambia. En el eje X sigue siendo Y, el vector unitario. En el eje Y sigue siendo J. En el eje Z aparece K, el vector unitario K. Muy bien, entonces ahora vamos con la representación analítica de un vector. Muy bien, ahí lo tenemos, la representación de un vector, utilizando ya pues analíticamente. Y de ahí nace pues la geometría analítica, ¿no? Bueno, vamos a ver. Cuando todavía estés dudando, te puedes ayudar con el anterior tema. O con este tema que es descomposición. Con la descomposición te puedes ayudar. ¿Ya? Te ayudas con ese tema. A ver con qué color lo hago, negro, ¿ya? Por ejemplo, este vector A
yo lo voy a descomponer. ¿Cómo sería? Para la derecha, un poquito de colegio, para derecha y para arriba. Así se descompondría. Muy bien. Entonces, el vector A, tú sabes que en el eje X, ¿qué vector unitario está? Está el vector unitario Y. Bueno, lo vamos a poner ahí. Está el vector unitario. En el eje Y, ¿quién está? J. Entonces, para expresar el vector A en función de los vectores unitarios, ¿cómo se hace? Este vector en el X, ¿cuánto vale? Su tamaño vale 40. El tamaño vale 40 y recuérdate que es el tamaño con el vector unitario. Entonces será 40i. Y en este vector su tamaño es 30 con su vector unitario, 30j. Entonces el vector A será 40i. ¿Qué signo tiene? Más 40 más 30j. Manejando ese criterio podemos trabajar un vector hasta en 3 dimensiones. A ver, igual manera lo vamos a descomponer. A ver, lo voy a descomponer. A ver, el vector A lo voy a descomponer en el eje X, ahí está. En el eje Y, ahí está. En el eje Z, o sea, para arriba. Siempre, ¿ves? Con la cabeza yendo del inicio hasta el final. Entonces, ese vector de rojo se ha convertido en estos tres. Este de negro vale 40, pero aquí está el I, no te olvides, el vector unitario I está ahí. Este de acá lo puedes trasladar aquí, y entonces esto valdría 30. Claro, pues 30 con J. Y esto que está aquí lo puedes trasladar aquí, pero aquí está acá. Allá, entonces fácil, pues. En el eje X tengo su tamaño 40 y con el vector unitario sería 40i. En el eje Y tengo 30 con J más 30J. En el eje Z tengo 20 con K más 20K. Y se acabó. Ahí tengo el vector A, 40i más 30J más 20K. Representado analíticamente, ¿no? Tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. A ver, hacemos ahora una representación, pues, parcial de un móvil. Entonces, pero antes de hacer esto hay que borrar lo que he hecho. Muy bien, borramos esto ya. Ahora sí. Por ejemplo, en esto nos está pidiendo escribir el desplazamiento de A hasta B en función de los vectores unitarios. Se ha ido desde A hasta B. Pero yo quiero esto expresarlo en función de los vectores unitarios. Bueno, para eso, simplemente recordarte, y ampliando tu conocimiento de año pasado, obviamente, cuando el vector está a la derecha, recuérdate, era más i. Cuando el vector está hacia la izquierda, menos i. Si está hacia arriba, más j. Y si está hacia abajo, menos j. Pues acá es más i. Acá es menos i. Acá es más j. Y acá es menos j. Muy bien. Entonces, a ver, y me dice que el tamaño de cada cuadra es 1, ¿sí o no? Entonces, si esta cuadra es 1, 1, 2, entonces esto sería, su tamaño sería 2, pero ¿qué vector unitario le corresponde? La i. Entonces, esto sería 2i. Muy bien, 2i. A ver esto, su tamaño también es 2, pero está hacia arriba. ¿Qué vector unitario le corresponde? También i. Entonces será 2j también. Ahora esto. Tal vez te puedes complicar con eso. Cuando tienes vectores inclinados, algunos tal vez no tienen práctica. Pero si no tienes práctica, descomponlo. A ver, conviértelo. ¿Cómo sería esto? Se iría para la derecha y se iría para arriba. Ajá, entonces. Ah, ya, entonces estos de negro tengo que representar. Ese de negro representa el rojo. A ver, entonces para ir así, entonces tenía que ser. ¿Esto cuánto es? 1. Pero ¿quién acompaña? J. Entonces sería 1i, diré i. 1i, y esto sería 2, ¿no? Pero ¿quién acompaña J? 2J. Entonces la B sería 1i más 2J. Y ya está representado en función de los vectores unitarios.
Y bien, ahora viene lo siguiente. ¿Qué más podemos hablar? Ya, una vez que hemos hecho ya eso aclarando, ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que existe la suma de vectores, ¿ya? Una suma de vectores. Entonces, para sumar vectores, nos dice en resumen, simplemente cada vector unitario, o sea, el vector i es independiente del vector j. Entonces, para sumar dos vectores, por ejemplo, el vector a, lo puedes expresar en i y j, o puede estar hasta en k, en tres dimensiones, digamos. El vector b también lo puedes expresar en i, j o en tres dimensiones. Y cuando ya lo expresas en función de los vectores unitarios, ¿cómo se suma? Se suma i con i, todos los que tienen i y todos los que tienen j. ¿Sí? Todos los que tienen i los sumas, y todas las j, y si tuviera acá, todas las k en forma independiente. Cuidado que sumas los que tienen i con j, no se puede. Vamos a ver entonces nuestro ejemplo anterior que habíamos hecho. Esto ya lo teníamos, ¿ves? Ya lo habíamos representado por vectores unitarios 2i, 2j y estos también, ¿no? Y recuérdate por el anterior método, estos de rojo, ¿cómo sumamos estos de rojo? ¿Cómo se suma? Se une la primera cola con la última cabeza. O sea, la suma sería este de azul. ¿Y cómo saldría ese de azul? Fácil, ¿no? Esa R de azul se obtiene, ¿qué dice acá? Sumando las I y las J. A ver. Las I sumando saldría 3I, las J saldría 4J. Y eso sería la R. A ver, ¿será verdad o será mentira? A ver, vamos a ver. Si yo descompongo la R, ¿cómo descompondrías ese de azul? A ver, ese de azul lo voy a descomponer en dos de negro. ¿Eh? Sería esto más esto. A ver si es verdad. Me están haciendo creer, creo. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto vería su tamaño? 1, 2, 3. Ahí está, de verdad, 3 sí. A su tamaño, 1, 2, 3, 4. 4 fotos. Está bien. Entonces, sí cumple, profesor. Sí cumple. Entonces, no te olvides. Para sumar vectores, entonces, cada vector es independiente. Las I son independientes con las I. No tiene nada que ver con la J. Entonces, tú tienes las I con las I. Sumas las J con las J. Sumas. Entonces, en resumen, terminaríamos aquí. Entonces, hasta un vector se puede representar en tres, ya hemos visto. I, J y K. Por más que tengas en tres dimensiones, si tú quieres hallar su tamaño, se aplica Pitágoras igual, ¿verdad? Del primero, del segundo y del tercero. Muy bien, vamos a ver ahora la representación geométrica de un vector. Tenemos ahí geometría analítica. Teacher Rusian. Ya. Vamos a continuar. Ahora vamos a representar, como les estaba diciendo, al vector en forma, utilizando geometría analítica, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, esto obviamente, de acuerdo a los componentes, solamente está en dos dimensiones, ¿no? Entonces, vamos a ubicar el punto, el inicio, que es O, porque el vector A es OP. Entonces, vamos a ubicar el punto O, que es 0, 0, 0. Usted sabe, este punto de aquí es 0, 0. Entonces, este es el punto O. Ahora va a ubicar el punto X40 y Y30. Entonces, 40 en X, ¿no? Y 30 en Y. Más o menos, pues. Uno de esos dos, y usted sabe que ese es el punto, este punto sería el punto 40-30, que sería el punto P. Entonces, el vector A es la unión desde O hasta P. Ahí está, analíticamente entonces el vector A. En tres dimensiones ahora, ese vector B, OH. El OH está iniciando del punto 0, 0, 0, 0, que sería este punto. Bueno, algunos dicen, profesor, y para ubicar estos puntos en la universidad, me van a enseñar, no te enseñan, ya tienes que ir sabiendo ya la ubicación de ese punto. Normalmente, ¿en qué año aprenderé, profesor, si no me enseña? Bueno, a ver, al menos te estoy acá explicando, a ver si lo entiendes, la ubicación, cómo se ubica un punto en tres dimensiones. Primero se ubica el eje X y eje Y.
O sea, igual que esto, 30 y 40, pero formando un paralelogramo. 40, esto es X y es Z. X va a ser 40 aquí, 40, 30 en y formas un paralelogramo. Y hay 20 en Z, bueno, ahí está, un paralelogramo. De este paralelogramo trazas la diagonal. O sea, vas a dibujar otro paralelogramo. Ya está. De acá subes arriba. ¿Cuánto voy a subir? 20. Y generas otro paralelogramo, ¿ves? Y este sería el punto 40, 30, 20. El punto H. Entonces el vector B es desde O hasta H. Ahí está. En 3 dimensiones hemos ubicado analíticamente un vector. Analíticamente. Ahora vamos a hacer representación geométrica, pero ya imagínate cuando no es del centro. A ver qué pasa si tengo un vector ya no está en el centro. El origen está en 20, 10, el final está 30, 40. Por lo que veo, esto está en el eje X y en el eje Y, normal. ¿Ve? Entonces, ahora el inicio es 20, 20 y 10, ¿no? 20 y 10 lo unes y eso será ahora el punto O. Ahora el final está en 30, 40. Entonces 30 más aquí, 40 por aquí estará. 30 y 40 lo unes y eso será el punto P. Entonces analíticamente el vector A es de O hasta P. Muy bien. Ahora algebraicamente podemos hallarlo eso, ese vector A. Algebraicamente el vector A me dice que es OP, pero cuando yo veo esto, OP significa punto final menos punto inicial. O sea que OP significa punto final. ¿Quién es punto final? Es 30, 40. Menos punto inicial. ¿Quién es? 20, 10. Y se resta. En geometría analítica tú sabes que esto se resta X con X y Y con Y. 30 menos 20 sale 10. 40 menos 10 sale 30. Entonces el vector A sería 30, 40. Pero cuando tú hallas algebraicamente, lo que tú has hallado solamente es el tamaño. Y la posición no es la misma. Pero ya bueno, al menos siquiera el tamaño. Has hallado el tamaño. ¿Eh? Pero a eso se llama entonces solo el equivalente, ¿ya? Del vector. Equivalente del vector en el origen. O sea, tú has hallado lo mismo, pero es un equivalente. No está ubicado lo mismo. ¿Eh? A ver, vamos a ubicar este vector A que me ha salido. Me ha salido un vector 10 y 30. 10 y 30. Lo uno, entonces esto sería el vector A. Fíjate, la ubicación no es el mismo, pero el tamaño sí es el mismo. La dirección sí es el mismo. Entonces, a eso se llama equivalente del vector en el origen. Muy bien. En esta práctica no vienen muchos ejercicios con respecto a vectores unitarios, entonces hemos creído conveniente utilizar ejercicios de año pasado que has trabajado, por ejemplo, este ejercicio, por eso no tiene número, más o menos con esto haciéndote un repaso que has hecho en el pasado, ¿no? Muy bien, nos pide, por ejemplo, el vector A, que sería menos 3i más 3j, ¿será verdadero o falso? Ya te he dicho. Para que tú sepas eso, ayúdate descomponiendo. Entonces, esta se descompondría para la izquierda y para arriba. Descompóngalo y ayúdate. ¿Ya? Ayúdate. A ver, ahí está. Muy bien. Recuérdate, nada más, de manera rápida, aunque sea esto dibuja cada vez, pero y con esto te vas a ayudar mucho más fácil a ubicar los vectores unitarios y los signos. Eso es importante. Entonces, esto es, profesor, el más J y esto es el menos J. Esto es más I y esto es el menos I. Ya, ahora sí. Entonces, esta B tiene un tamaño de 1, 2, 3, pero ¿qué vector unitario le acompaña? Menos I. Este vector tiene su tamaño 1, 2, 3. ¿Qué vector le acompaña? Más J. Entonces está correcto.
es menos 3i más 3j. Vector A, verdadero. El vector B me está pidiendo su tamaño del vector B. Entonces, el vector B aquí está. Entonces, igual voy a descomponerlo. Sería a la derecha y hacia abajo. Ahí lo tenemos. A ver, esto que está de rosado, ¿cuánto tiene? 1, 2, 3, 4. Entonces sería 4. ¿Qué vector le acompaña? Y 4. Y esto 1, 2, 3. ¿Qué vector? Menos j. Sería 4i menos 3j. Pero no te está pidiendo el vector b. Te está pidiendo el tamaño del vector b. ¿Y cómo hallo el tamaño cuando tengo esto? Recuerda, año pasado, Pitágoras. Hallas de 4 al cuadrado y de menos 3 al cuadrado. Pero como es al cuadrado, puedo ponerlo 3, porque menos 3 al cuadrado sigue siendo 9. 9 más 16, 25, entonces el tamaño era 5. Entonces también es verdadero. Ahora me está pidiendo la suma. La suma de esos dos vectores, de b más c. Ahorita hemos explicado que para sumar vectores, se suman i con i, j con j. Entonces me conviene colocarlo uno debajo del otro. Entonces, como me pide b, lo voy a trasladar acá a b, que ya lo tengo vectorialmente. B es 4i, ahí está la C. Bueno, vamos a descomponer primero la C. La C descomponiendo sería, ahí está, para la derecha y para arriba. Ahora sí lo ubico acá, ¿ve? Y ahora la C voy a representarlo. Y acá abajito lo voy a copiar. A ver, la C sería 2, pero si está a la derecha sería más 2i, y esto está para arriba, más 2j. Entonces la C es 2i más 2j. Como me dice la teoría que puedo sumar i con i, trazo una línea, y para sumar b más c, sumo i más i y j y j. Acá saldría 6i menos un j o menos j nada más. Y observando, eso es falso, no falsazo. La respuesta sería verdad, verdad, falso. Un segundo ejemplo también correspondiente año pasado que has trabajado, me pide, por ejemplo, esos vectores, la resultante, y me da con cuadrícula. Pues, ¿qué harías? Representas cada vector, pues, ¿no? Con vectores unitarios. A ver, la A, pero para eso te ayuda siempre, a ver, una ayudita siempre, a ver, ¿cuál sería la ayuda, profesora? Acá la ayuda, entonces, que te vas a dar, en este caso, es, si todavía estás dudando, un minuto te quitará hacer esto. Pues, a veces a algunos les va a ayudar poner esto, cuando todavía no está tan claro en nuestra cabecita, entonces ayuda. Esto es el más sí. Cuando ya está en nuestra cabeza, esto es fácil. Y esto sería el menos sí. Y acá está el más j. Y acá está el menos j. Ya le falta su. Ahora sí. Entonces, a ver, la A, su tamaño es 1, 2, 3, 4. ¿Y qué vector unitario? Obviamente I. Pues A valdría 4i. Así de fácil. La B. Puedes hacerlo mentalmente, puede ser. Los que tienen prácticas mentalmente. Y si no, descompones, ¿no? Si no, te ayudas descomponiendo. No te olvides. Haz una descomposición y ayuda. Por ejemplo, así, con esto me ayudaría. Esto que estoy dibujando es una ayuda. Hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, ese de rojo es la B. ¿Cuánto valdría? A ver. 1, 2, 3, ¿qué vector? Y 1, 2, 3, 4, ¿qué vector? J. Entonces sale 3i más 4j. Ahora la C. La C está fácil. 1, 2, 3. Profesor, la C saldría 3, pero con J. Entonces la C sería, entonces tú lo escribirías así. 3, pero a veces al ubicar, ¿sabes qué lo ponen así? He visto que ponen así. Sale menos 3j y lo ponen acá. Y al final lo están sumando la I y la J. Pues eso no hagas. Pues lo que podrías hacer es dejar un espacio vacío y ubicar pues lo que te ha salido. ¿Qué te ha salido? Menos 3j. Podría ser eso la solución, ahí está. O si no, hábilmente también lo que puedes hacer es colocarle un 0 al i. También, pues puedes ponerlo así también, ¿eh? O esto no lo pones, dejas un espacio, si no pones 0i menos 3j. La idea tienes que ubicar
Las is con las is, las jotas con las jotas, ¿no? De igual manera, harías la D. Nos descomponemos la D. A ver, ¿por dónde iniciamos? De acá sería para la izquierda y hacia arriba. Entonces, a vernos, ¿cuánto es? 1, 2, 3. Pero esto es con menos i, menos 3i más 2j. Eso sería la D. Trazo una línea y la resultante, cuando te pide resultante, es sumar todo. Cuando te pide resultante, es sumar todo. Lo sumamos las i con las i. Por ejemplo, acá más 3i menos 3i se va. Solo queda 4i. Acá sumaría 6j menos 3j más 3j. Se acabó. ¿Y qué tal te pedía el módulo? ¿Cuánto saldría? Pitágoras aplicas, o sea, saldría 5. Ahora sí hay diferencia. Vector, si te pide el vector, es 3, 4i más 3j. Si te pide el módulo, aplicas Pitágoras, saldría 5. Muy bien. Hemos terminado